Hola muchachones y muchachonas. Tengo que dar otra clase, esta es la clase 8. Y voy a checar algunas cosas. Espero que se escuche bien, voy a intentar hablar fuerte. Hagan de cuenta que tenemos que ver lo que les había dicho, los parámetros del sonido. Y otra cosa, espero que no les moleste que se vea solo mi silueta. Creo que no es importante que aparezca yo, sino que incluso siento que puede hacer una especie de ejercicio de concentración para que, como no están viendo, ustedes están acostumbrados a ver videos en YouTube súper claro y no sé qué, ¿no? Entonces ahorita, como se supone que se tienen que concentrar, ese es el punto de la clase de música, pues espero que les sirva como para que pongan atención en la voz y no se distraigan, porque eso también va a pasar mucho cuando estén tocando la música así. Les había comentado sobre la meditación y qué tenía que ver con la música. En la meditación es un momento en donde te pones así, ¿no? Y no sé qué. Pero el punto es que te concentras en cómo inhalas y exhalas. Y hay una meditación, lo más básico de meditación, habla de eso, que te comienzas a concentrar en cuando inhalas y en cuando exhalas, intentas hacerlo profundamente y solo te concentras en eso. Es un ejercicio interesante porque comienza o sea, estás concentrándote en solo respirar, exhalar, inhalar lo más lento posible, intentando concentrarte y relajándote. Pero llega un momento en donde empiezas a pensar cosas y se empiezan a presentar los pensamientos. Para eso funciona la meditación, porque tú estás concentrándote en solo inhalar y respirar y te empiezas a dar cuenta que no puedes porque tienes muchas cosas que pensar, tienes cosas que hacer, tienes un diálogo interno, tienes negatividad, tienes muchas cosas. Entonces, cuando ustedes se den cuenta que practicar un instrumento, cantar o cualquier hacer de esas cosas es una meditación porque te hace estar concentrado en eso, en lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el ejercicio 1 al 4, que por cierto tengo aquí ya el teclado. Ahorita voy a cambiar el celular para que lo puedan ver bien con la luz. Ese sí lo tienen que ver. Cuando haces eso, no es tocar un instrumento, pero es el mismo proceso en cuanto a la concentración. Entonces, regresando a lo de la clase, que tiene que ver con esto, sobre los parámetros del sonido, ¿no? Entonces, es como de mezclar lo de la meditación con lo de los parámetros del sonido. ¿En qué sentido? Porque cuando ustedes dicen, bueno, a ver, tengo que hacer este ejercicio, ¿no? Te estás concentrando solo en ese ejercicio. Entonces, sería inteligente que escucharan bien lo que estoy diciendo, lo releyeran varias veces y ya, para que vean que lo de la meditación, o sea, lo de concentración y no hacer caso a tus pensamientos, estar en un estado de observar, de ser el observador, de no juzgar, porque cuando empiezan los pensamientos es porque ya estás pensando así de, bueno, entonces ¿qué hago? No entiendo, no sé qué, así muchas cosas que ustedes cuando empiezan a meditar lo van a empezar a ver. Pues aquí no van a meditar en la respiración, sino en el ejercicio. Entonces, les había dicho que los parámetros de sonido son el objetivo 1 y 2. Porque el objetivo 1 habla sobre la altura. Cuando en el teclado una tecla va a la derecha, es porque está subiendo. Si lo tocan es tan, 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 tan. Hay sonidos agudos que es, ¿no? Y va bajando, ¿no? Entonces, cuando es abajo, en la música, abajo significa grave. Son los instrumentos como el bajo, como las percusiones. Entre más grande sea un instrumento, cuando vibra, las vibraciones o los sonidos que surgen de esa vibración son graves. Entre más pequeño es un instrumento, las vibraciones suben. Y entonces eso tiene que ver con la frecuencia. La palabra frecuencia, tal cual lo utilizamos como diciendo, yo frecuentemente voy a la iglesia. Frecuentemente me pinto las uñas. Bueno, yo no, pero si fuera mujer, pues ya me pinto las uñas, ¿no? Yo frecuentemente tengo pensamientos negativos o frecuentemente tengo pensamientos positivos. Entonces, ¿qué tiene que ver con la frecuencia en la música?
Pues es algo parecido porque designamos en cuanto al parámetro de la altura, la frecuencia en la que tiene, entre más frecuencia tenga, es decir, en números, va a ser más agudo y más, entre menos números de frecuencia tenga, es más bajo. Sería conveniente que en Wikipedia o en internet pongan la palabra frecuencia música y ustedes hagan su propia investigación. No les voy a pedir que lo hagan, no sé, que eso ya queda... o sea, ustedes saben si en el bachillerato se van a esperar a que les den un tema y que se los expliquen, o mejor saben cuál es el tema y ustedes por su parte lo investigan. Pero la buena noticia es que cuando tú te estás concentrando en un tema que al principio es medio complejo, cuando lo estás leyendo y releyendo, y ya cuando te estás familiarizando más con él, llega el punto en donde lo aprendes, que eso es lo significativo que ustedes tienen que lograr, aprender algo. Lo que pasa es que en el proceso uno se quedan porque no siguen con la disciplina de decir, bueno, a ver otra vez, lo vuelvo a leer y no sé qué, tal cual les pasó en los ejercicios 1 al 4. Le comentaba a uno de los alumnos que me decía, no, es que tú ya me dijiste que lo hiciera y ya lo hice y ya. O sea, no se molestó, pero no entendía que esos ejercicios son de hacerlos siempre porque como son complejos y te da flojera y dices, ay, no, otra vez no sé qué. Eso es una disciplina que si ustedes aprenden eso con estos ejercicios de la clase de música y después lo llevan a todas las otras clases, a toda su vida, eso es tener disciplina. Entonces, no es por la calificación, es porque se den cuenta que las clases de música les ayudan a muchos otros aspectos en su vida, insospechados algunos, pero bueno, también el bachillerato se trata de a ver en quién confías, a ver en quién le haces caso, y pues ahí es cuando resulta los distintos caminos que van tomando ustedes, ¿no? Pero bueno, mi misión es hablarles de esto y que lo tengan bien claro. Entonces, ya que buscaron lo de los parámetros, van a leer que según es las veces o la frecuencia en la que un sonido hace una repetición en la onda. Ya después vamos a hablar de eso, pero lo que yo quiero es de que sepan que cuando hacen un sonido está vibrando, las cuerdas vocales están vibrando y eso hace cierto número, se supone que es así. Entre más alto es el sonido, hace más vueltas la onda del sonido. Y entre más grave o bajo, es así. Obviamente esto es una traducción que los seres humanos hemos hecho para explicar esos fenómenos que no son tangibles, no lo puedes tocar. La música es el arte que no se puede tocar, no es como la pintura que haces un cuadro, la escultura que lo hiciste, te genera pensamientos, emociones y es un reflejo de tu yo superior como lo habíamos visto. Y lo haces con tu cuerpo, regresando a lo de las distintas fases o los parámetros, por así decirlo, de la personalidad humana. No, Roxy, hazte para allá. Ah, perdón, es que es una perrita que está aquí. Entonces, cuando hacen eso de que cantan cualquier nota, por ejemplo, ya les dejé la conducción a la tónica, es un poco complejo. Digamos que esto es como una introducción a eso. Entonces hacen... El ejercicio es que hagan la nota cualquiera y que lo hagan con una vocal con A. Que se queden un rato con A. Y luego, mientras siguen intentando cantar, recuerden que tienen que tener mucho aire en el estómago para que funcione. Y abren la garganta como cuando bostezan. Así van a sentir que se abre. Mantienen esa posición y ya con el aire y con la garganta va a ser mucho más fácil que las cuerdas vocales vibren. Y se concentran que aquí en esta parte les vibre. Se pueden tocar y si hacen, vibra. Porque son nuestros huesos. Si les estoy diciendo que la frecuencia es las veces que vibra, que en los instrumentos graves vibran en la onda así, y los instrumentos agudos como el flautino o unas flautas muy pequeñas es así, pues si ustedes están emitiendo sonido pasa, pero con los huesos de su cara, con el cráneo. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Tienen que saber, o sea, tienen que estar expuestos a este tipo de información, ¿vale? Entonces, hacen A y luego lentamente lo cambian a E. Y luego se quedan en E. Y lentamente lo cambian a I, luego a O y luego a U. Y ese ejercicio es para mirar el parámetro
de la altura, porque están dando una altura, y del parámetro cuarto, que habla sobre la intensidad del sonido, la dinámica. No, no es cierto, perdón. Ay. El que estoy diciendo es el 3. El 4 habla sobre el timbre. El timbre tiene que ver directamente con el tipo de sonido que es, independientemente. O sea, puede ser una misma nota do, pero si una flauta da un do, va a sonar muy distinto a yo cantando do. Y tú vas a decir, ah, no, pues uno es Sergio cantando y otro es la flauta. Y un contrabajo o una trompeta, cuando tu cerebro se da cuenta de qué instrumento es porque está reconociendo el timbre. No sé si me doy a entender. Entonces cuando haces... Y pueden también mover la boca así como si tuvieran una papa dentro. Y entonces como lo que está vibrando se está moviendo, si se concentran mucho, 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 empiezan a escuchar otros sonidos.